Siguiente estructura de selección. Ya vimos la estructura del if junto con el if-else. Y ahora vamos a ver la sentencia del switch. La sentencia del switch se utiliza para seleccionar una de entre muchas alternativas. Y la selección de cuál alternativa voy a ejecutar y cuál no se basa en el valor de una variable o de una expresión simple. Ya se va a entender mejor cuando vayamos al caso práctico. La sintaxis del switch es la siguiente. Empieza con la palabra switch y entre paréntesis, muy similar a lo que era la sintaxis del if, va el selector. El selector es esa variable, esa expresión simple que se debe analizar. Y luego va el cuerpo entre paréntesis, porque son muchas instrucciones, sentencia compuesta, y va la palabra case, ¿sí? Case, case, junto a una etiqueta. La etiqueta es aquel valor por el cual yo quiero seleccionar, o sería el camino, es lo que se va a emparejar con el selector, ¿sí? Es decir, si el primer case es verdadero, por ejemplo, si la primera etiqueta coincide con el valor que está en selector, se van a ejecutar las sentencias que están acá. En cambio, si es el segundo case el que tiene como etiqueta lo mismo que hay acá, entonces se va a ejecutar el segundo case, ¿sí? Es como que la etiqueta se tiene que ser igual al selector para que se ejecute la sentencia, ¿sí? Hagamos una traducción del case, es caso, ¿sí? Entonces yo pongo switch selector y digo, si es el caso tanto, ejecuto tanto. Si es el caso tanto, ejecuto esta segunda y así. El switch es me olvidé de decirlo al principio, es una estructura de control, una estructura de selección propia de los lenguajes de C, Java, Python, la mayoría de lenguajes de la familia de C. Pascal también tiene una estructura de control muy parecida al switch, que no me acuerdo el nombre ahora. Y quizás otro lenguaje que por ahora no conozco también tenga su estructura de switch. Es una estructura que resulta de mucha utilidad. El switch lo podemos, es como una solución mucho más elegante, mucho más limpia a lo que son muchos if-else anidados. Yo un switch, algo que programo con un switch, perfectamente lo puedo hacer con una estructura de if-else anidados. Atención, ¿sí? Puse una advertencia al último. El selector, es decir, lo que va acá en la parte del selector, en esa como argumento del switch, solamente puede ser de tipo entero o de tipo char. Yo no puedo poner ni cadenas ni reales, ¿sí? Esa es la desventaja del switch, que solamente en los casos del switch voy a poder comparar enteros o caracteres, ¿sí? O enteros simplemente porque sabemos que los caracteres por debajo son enteros. Vamos a ver en el caso práctico, que es donde se va a... antes de ir al caso práctico, le voy a explicar, porque me fui explicando otra cosa. Tenemos varios casos, ¿sí? Podemos tener varios casos, tantos casos como a nosotros nos haga falta. Caso tanto, caso 1, caso 2, caso 3. Y para cada caso la etiqueta tiene que ser igual, o nosotros ponemos la etiqueta para la cual nosotros queremos que esa etiqueta se haga verdadera y se ejecuten las sentencias que están acá. Entonces va el case junto con la etiqueta, 2 puntos, y va las sentencias. Sentencia simple, sentencia compuesta. En este caso, si son sentencia compuesta, no van entre llaves, ¿sí? Es como que acá hacemos esa omisión porque todo lo que va después de los 2 puntos, vamos a entender que todo eso pertenece al primer case. ¿Cómo nos damos cuenta cuando se terminaron las instrucciones del primer case? Cuando nosotros ponemos otro case o cuando ponemos la palabra break. La palabra break acá juega un papel muy importante. ¿Qué pasa si nosotros no ponemos la palabra break? Es una palabra reservada de C, que es como corte, como cortar, ¿sí? Break, terminar. ¿Qué pasa si nosotros no ponemos la palabra break al final de cada case? Supongamos que acá no ingresa un número, por ejemplo, el 15. Y justo la primera etiqueta dice case 15. Entonces el 15 va a ser igual al 15. Se van a ejecutar todas las sentencias que están acá, que repito, no hace falta que vayan entre llaves, pero sí van a ser todas sentencias simples que terminan con punto y coma. Supongamos que se ejecutan todas y si yo no tengo break. Al yo no poner break, lo que va a pasar es que va a pasar al siguiente case y va a ejecutar el siguiente case. Es decir, va a ejecutar el case que fue igual y todos los cases que están por debajo. Y yo posiblemente no quiera hacer eso. Por ejemplo, supongamos que acá tengo un case 17, pongámosle. Entonces va a ejecutar las sentencias que están por el caso del 15 y por el caso del 17. Y si yo solamente quería que ejecute las sentencias que estaban por el lado del 15.
Entonces le tengo que poner una sentencia al final de las instrucciones que sea break, es decir, corte. Que el switch, una vez que se terminaron de ejecutar todas las sentencias que estaban por el lado del caso del 15, en el ejemplo, terminan ahí, break. Corto el switch y listo. Ahí se terminó de ejecutar la estructura del switch. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Qué pasa si, por ejemplo, justo me ingresaba un 17? Entonces el primero no es verdadero porque era para el 15, salta el segundo, o sea, no se ejecutan las sentencias, salta el segundo, dice case 17, verdadero. Entonces se ejecutan las sentencias y si yo no pongo un break, se van a ejecutar todos los cases que están por debajo, junto con este último que ya lo voy a explicar, que es el default. Entonces es necesario poner el break, si no se van a ejecutar todos los cases que estén por debajo, repito, y muy posiblemente no es lo que yo deseo. La última, que es el default, que es a veces es opcional, pero muchas veces es conveniente ponerlo, es un caso por defecto. ¿Qué pasa si el selector o la expresión que estaba aquí en el argumento del switch no coincidió con ninguno de los casos anteriores? Ninguno fue verdadero, no coincidió. Entonces tenemos un caso por defecto, es decir, acá voy a poner las sentencias que quiero que se ejecuten en el caso de que el selector no haya coincidido con ningún caso. ¿Sí? Es por defecto, es por el default. ¿Sí? No pasó la prueba por ninguno de los casos, entonces vas por el camino del defecto. ¿Sí? Haces lo del default. ¿Sí? Espero que se entienda bien. Es el último camino que se tomaría, digamos, porque en ningún caso anterior coincidió. Como digo, es opcional. ¿Cuándo no lo pondríamos? Cuando nosotros en todos los cases estamos considerando todos los casos. Sabemos, digamos, con seguridad que no vamos a dejar ningún caso aislado. Sin embargo, cuando nosotros sabemos que puede haber un caso que quede fuera de los cases, tenemos que poner el default. Lo vamos a ver en el ejemplo que es siempre donde se entiende mejor todas estas cosas. Tenemos este ejercicio 10. Repito, a partir de ahora vamos a empezar a hacer ejercicios que se empiezan a complicar con todas las estructuras nuevas que estamos viendo. Y los voy a subir a partir de ahora en la descripción de los videos. Van a tener el link a la carpeta con todos los ejercicios que yo vaya subiendo para así tenerlos a mano. Estaría bueno que ustedes también lo vayan haciendo en Sinjai. El ejercicio del video 10 me dice, dado una nota en el rango 0 al 100, ¿sí? Una nota de un examen, por ejemplo, mostrar un mensaje que si la nota es muy mala, es decir, si está en el rango del 0 al 39, perdón, acá lo vamos a cambiar porque me acabo de dar cuenta que no es así. Vamos a hacerlo así. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a poner en el rango A, B, C, D, F. Ahí está. A, F. Lo vamos a poner como en letras porque me acabo de dar cuenta que no nos va a funcionar el switch para esto. Entonces, bueno, cambio sobre la marcha, cosas que pueden pasar. La nota en un rango de la A a la F. Que son generalmente la manera en la cual se califica en Estados Unidos. Mostrar un mensaje si la nota es muy mala, vamos a poner la F. Mala si es la E. Buena, A, B, C, D. Acá vamos a poner C. Si es muy buena. B si es excelente y vamos a agregar una más que sea sobresaliente. Así, bueno, cosas que pasan. Si es A, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D, E y F. Bueno, ahí está. Si se darán cuenta porque así sobre la marcha cambié, porque estaba manejando con rangos. ¿Sí? Estaba manejando rangos de notas y el switch, como le nombré hace rato, no me permite manejar nada más que sean enteros o caracteres. Entonces acá vamos a manejar caracteres. Pedimos la nota, entonces vamos a tener una variable de tipo carácter, donde nosotros vamos a ingresar la nota. Y vamos a hacer un scanf que me va a ingresar la nota. Entonces ponemos porcentaje C. Y ingresamos sobre la variable de nota. Pongamos un cartelito bonito antes que diga ingrese la nota en el rango AF, así. Ahora sí. Entonces ya me ingresó la nota sobre la variable nota. Ahora vamos a hacer uso de la estructura switch. Pongamos switch y acá vamos a poner nota. Es decir, acá vamos en el argumento del switch se pone la variable que nosotros queremos que se evalúe. ¿Sí? Nunca he probado con expresiones
pero creo que con expresiones simples vale. Por ejemplo, nota más o algo, ¿sí? Siempre y cuando esas variables estén previamente con algún valor, ¿sí? Generalmente el uso que más le doy es con una variable simple. Entonces, lo que voy a evaluar yo es la nota. Entonces, acá en el selector va lo que yo quiero evaluar. Entonces ponemos acá el primer caso. El caso cuando es A. Entonces lo ponemos así. Lo hagamos al revés, ¿sí? Desde la A a la F. Los caracteres, cuando yo quiero comparar un carácter con un carácter literal, con un carácter constante, se pone entre comillas simples. Recuerden que las cadenas, como ya fuimos viendo, son comillas dobles. Y los caracteres que lo estamos aprendiendo ahora es comillas simples. Case A. Entonces lo que va a pasar es que cuando venga la nota y se compare, se va a comparar con la A. Si es así, bueno, vamos a suponer que las notas las van a ingresar en mayúscula, ¿sí? Porque hay una diferencia entre las letras mayúsculas y minúsculas. Si es así, lo que yo voy a hacer es mostrar un cartel que diga su nota es sobresaliente. Y ahí cortamos y acá voy a poner un barra enter. Y ponemos el break, ¿sí? Importante poner el break, porque si no se va a empezar a ejecutar, si la nota es A, se va a ejecutar el caso del A, el caso del B, el caso del C, o sea, se van a ejecutar todos los casos que están por debajo. Es importante hacer un corte, un quiebre, lo que se conoce del switch. Case B. Si se fijan, no puse llaves en el caso del case, porque el case, como les digo, se encierra todas las instrucciones cuando encuentra otro case o cuando encuentra el break. En realidad, cuando encuentra otro case o se termina el switch. Entonces, cuando son varias instrucciones simples, no hace falta poner llaves, simplemente con los dos puntos. En el caso de que sea B, ponemos un printf. Su nota es excelente y así vamos completando, ¿sí? Vamos a ir completando con el break. Caso C, vamos a hacer todo. Lo que no me gusta es que el SymHi me tira esto para atrás y no me gusta. Voy a copiar el printf, así vamos ahorrando tiempo. Y acá vamos a poner su nota es muy buena. Ponemos el break y esto es así, ¿sí? Vamos repitiendo. De vuelta, así, printf, su nota es buena. Ponemos el break y nos faltan dos casos más. Bueno, vamos a copiar así, mire. Así lo hacemos, recién me di cuenta, pero bueno. Cosas de que surgen en los videos así, ¿sí? Entonces acá es la E y acá es la F, entonces acá la nota es mala. Y acá su nota es muy mala, pongamos. ¿Sí? Entonces, analice el caso en la cual es A, es B, es C, es D, es E o es F. Y pongamos un default. Si se acuerdan, el default era el caso por defecto, el caso en el cual había pasado por todos esto y ninguno había sido igual. El default, ¿cuál sería? Que me ingrese una letra que no es válida. Entonces vamos a mostrar un cartel en el cual me diga la letra o la nota, pongamos la letra de la nota ingresada no es válida. Sí, acá acabo de ver un error. Ahí. ¿Sí? Y pongamos por la duda también un barra enter. Y si se fijan, el default no hace falta tener break. ¿Por qué? Porque es la última instrucción. Ya nada se va a ejecutar por debajo del default. Entonces no hace falta que vaya un break. En los anteriores sí, porque por debajo tienen otros casos. Pero aquí en el default no hace falta. Probemos, ejecutemos y pongamos por ejemplo la letra A. Y se fijan, me dice su nota es sobresaliente. Pongamos un caso de un D, ¿sí? Su nota es buena. ¿Qué pasa si yo pongo una nota válida pero en minúscula? Me va a decir que la letra de la nota ingresada no es válida. ¿Por qué? Porque los caracteres no es el mismo carácter, el de mayúscula, que el de minúscula, ¿sí? Hay diferencias. Por eso me lo dice como que no es válido. Y pongamos una B, por ejemplo. Su nota es excelente. Y bueno, vamos probando así, si se fijan, me funciona correctamente. Y ya para terminar con el switch, hay casos en los cuales yo quiero probar varios casos a la vez. Por ejemplo, supongamos que el excelente es el A y el B. A y B, ¿sí? Y que el sobresaliente lo elimino.
Solamente quiero decir, bueno, su nota es excelente si es A y B. No quiero distinguir entre A y B. Entonces lo que se pone es, por ejemplo, case A, y a continuación del punto y coma se pone en el espacio y se vuelve a poner otro case. Así. ¿Sí? Se le pone un case seguido, y se pueden poner tantos cases seguidos como a mí me hagan falta. Porque hay veces en que cuando yo digo, yo quiero hacer una misma acción para varios valores, para varios casos a la vez. Entonces, para no repetir la misma instrucción en el A que para el B, directamente hago así. ¿Sí? Y pongo case A, case B, y se ejecutan para ambos casos. Entonces, si nosotros ejecutamos y ponemos una nota de A, B dice su nota es sobresaliente, bueno, en realidad era excelente. ¿Sí? Entonces acá ponemos excelente. Ejecutamos, y si ponemos el B, también su nota es excelente, y si vamos a poner A para probarlo, su nota es excelente. Y ya lo ultimísimo para terminar, acá, como digo, pueden ir enteros o caracteres, y acá también pueden ir expresiones, algo así como 1 más 2. Siempre y cuando los operandos, es decir, los operandos de la operación, sean constantes, así como puse yo acá como números, o sean variables que ya están calculadas antes. No puedo poner variables que no hayan sido calculadas o no tengan un valor válido antes, porque el switch me va a dar error. Entonces acá puedo poner expresiones simples, como digo, no muy complejas, porque el switch tiene esa limitación. Si nosotros queremos hacer cosas más complejas, no vamos a ver en la obligación de usar if else anidados, no queda de otra. Así que pongamos así, ¿sí? Entonces ese es el uso del switch. Ya para terminar, repasemos. Tenemos el switch junto con el selector, que es el valor en el cual se va a comparar. Es la variable que yo quiero analizar su valor para compararlos en los casos. Tenemos varios casos, case A, case tanto, 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 y un último que es el default, que es el caso por defecto. Cada caso tiene que ir con un break, porque si no se van a ejecutar los casos que tenga por debajo. Y el switch va entre llaves. Y cada case no hace falta que vaya entre llaves, porque lo delimita con los 2 puntos y el próximo case.